Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. He regresado después de más de 3 meses. Sé que la anterior creepypasta era un asco, pero esta es mejor. Quiero agradecer a mis suscriptores Samantha V y Alejandro Peralta. Hoy les traigo dos creepypastas. Ahora dejémonos de bla 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 y comencemos. Puertas al más allá. Esa es una de las razones por las cuales el cine ha dedicado decenas de títulos inolvidables como Poltergeist, El Exorcista o Las Nueve Puertas a recrear este tipo de experiencias que mucha gente considera reales, aunque la ciencia se niega oficialmente a reconocer su existencia. La explicación más aceptada para este tipo de fenómenos la dio en 1981 el profesor de psicología de la Universidad de York, James Alcock, quien sostuvo que un hecho paranormal es aquel que reúne las siguientes características. No ha sido explicado en términos de la ciencia actual. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. Y no es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. En América Latina son numerosos los casos que forman parte del acervo de distintos pueblos de la región. Con el paso de los años, las historias se enriquecen en detalles, aumenta el número de personas que dicen haber pasado por experiencias paranormales y aparecen estudiosos que se dedican a su divulgación. Alma en pena. El silente espectro merodeaba taciturno por el Campo Santo. Tenía hambre y así pareciera un caníbal necesita alimentarse. No podía comerse a los vivos, estos estaban fuera de su alcance. Pero los espíritus recientes de gente fallecida, niños, ancianos, y mujeres. Era el alimento de los espectros andantes, por eso cada noche merodeaba el cementerio aquella alma en pena, que no encontraba el descanso. Ese día en una lúgubre fosa común había varios cadáveres. Niños, hombres, personas sin familia, muertos en la indigencia, en plena calle. El aura de aquel espectro se sintió atraído por aquella energía que emanaba. Luego de que los padres de Gian y Oscar escucharan lo que contó Gian, decidieron también intervenir para poder ayudarlo a terminar con esta situación tan macabra y peligrosa por la que están pasando sus hijos. Esperaron hasta las 8 de la tarde, hora en la que permitían a Oscar salir para su casa a reposar por la fractura que tuvo. Lo llevaron a su casa y esa noche su padre lo acompañó en su cuarto para poder vigilarlo y ver que nada malo le vuelva a pasar. Esa misma noche, ya eran como las 3 de la mañana cuando el señor Vicente, padre de Oscar, escuchó a su perro el lobo, ladrando fuertemente y gruñendo como si quisiera atacar a alguien. Al escuchar esto pensó que un ladrón se había metido a su casa para robarle sus cosas, así que se paró y salió del cuarto en dirección a la sala para poder espantar al ladrón, pero cuando estuvo por llegar a la sala escuchó como su perro comenzó a llorar de una manera que nunca lo había escuchado antes, así que apresuró el paso y entró gritando y dando una ensalada de lisuras para hacer correr al ladrón, pero solo vio a un esqueleto pisándole el estómago a su perro. Al ver esto quedó casi congelado, solo observaba cómo lastimaban a su perro sin poder hacer nada. De pronto, haciendo un esfuerzo al máximo, pegó un grito y el esqueleto volteó y lo observó. Comenzó a reírse con una risa endemoniada que podía sumergirte en lo más profundo del miedo. El esqueleto se le iba acercando poco a poco, pero el miedo que invadía al señor Vicente no le permitió reaccionar, solo estaba ahí mirando cómo se le acercaba. Él pensaba que estaba en una pesadilla y quería despertarse. La desesperación lo invadía más y más, las lágrimas en sus ojos no dejan de salir, era una desesperación tremenda, la tensión comenzó a invadirlo, el miedo en él se agigantaba más y más, no podía creer que esto estaba pasando. De pronto ya estaban cara a cara con el esqueleto. Este giraba su cabeza y sus cuencas negras y vacías parecían que lo podían observar y lo penetraban como si fuera una mirada muy fuerte. El sudor helado no dejaba de recorrer su cuerpo, estaba por desmayarse, ya no podía soportarlo más cuando el esqueleto le dijo: tu hijo pagara por separarme del mío, te lo arrancaré de tu vida para siempre. No pudo más, eso fue todo lo que una persona normal podría soportar y se desplomó en su sala. A la mañana, su esposa, que se levantaba para hacer sus deberes, lo vio ahí tirado en medio de la sala, pálido, casi morado. Ella gritó, pensó que estaba muerto, pero su grito lo despertó. Ella se alivió y lo abrazó y le preguntó qué le había pasado. Para no asustarla le contó que se había resbalado y quizás se habría golpeado, que no estaba seguro. Su esposa le dijo que para la próxima tenga cuidado y que no la asuste así, y se fue a hacer sus deberes. Él subió para ver cómo estaba su hijo y vio que todo estaba en orden, entonces lo levantó para contarle todo lo que había pasado. Oscar, al escuchar lo que su padre le contó, se desesperó y se llenó de miedo. Entonces su papá trató de calmarlo y le dijo que esta tarde irían con Gian y su padre a ponerle fin a todo esto.
En la tarde Vicente fue a buscar a Jian y a su padre y estos ya lo esperaban para ir a buscar al policía a su casa para poder obtener la información del paradero del esqueleto y ponerle fin a esto. Caminaron por casi 30 min, ya eran las 6:30 p.m., cuando llegaron a la casa del oficial y se pegaron un gran susto al ver la casa. Parecía una casa abandonada, las ventanas estaban tapadas con maderas, no se veía luz alguna, y la puerta principal estaba abierta. A pesar de todo su miedo decidieron entrar a investigar. Al entrar en la casa vieron que todo estaba oscuro, solo se podía ver las partes que eran alumbradas por la poca luz de la luna que entraba por las ventanas mal tapadas. Podían observar que todo estaba regado como si un tornado hubiera entrado en la casa. Seguían andando por la casa recorriendo el primer piso, no encontraban nada, hasta que llegaron a la cocina a ver si había alguien, pero lo que encontraron los dejó helados. Vieron frases escritas en la pared, techo y piso de la cocina que parecía estar escritas con sangre que decían: los mataré, vengaré a mi hijo. Te lo arrancaré de tu vida. Al ver esta frase el padre de Oscar recordó el suceso de anoche y se quedó congelado. De repente escucharon pasos en el segundo piso, escucharon una conversación y la horrible risa macabra que ya habían escuchado antes. Se asustaron pero subieron con miedo para poder terminar con esto. El segundo piso era como un pasadizo largo como de un hotel, solo a fondo se veía una puerta abierta y una luz que salía de ella como si fuera un televisor encendido. Avanzaron juntos paso a paso con mucho miedo hacia esa luz, hacia ese cuarto. Cuando pasaban por una puerta de los cuartos de los costados, Jian tuvo la sensación de haber observado a una persona de pie con unos ojos completamente blancos mirándolo. Jian apretó fuerte la mano de su padre y este le preguntó qué pasaba. Entonces en voz baja, casi susurrando, les dijo lo que creyó haber visto. Entonces pensaron que pudo haber sido el policía, así que dieron la vuelta despacio para entrar al cuarto sin hacer ruido ni asustar al policía. Al entrar al cuarto vieron a los arreadores pero no vieron nada, así que salieron y siguieron caminando al cuarto donde podían ver esa luz que cada vez era más y más clara. Cuando estaban por entrar el papá de Jian le dijo que no entrara, que no quería que nada le pase y que los espere afuera. Al entrar ambos padres, vieron un televisor encendido con estática en la pantalla y vieron el esqueleto recostado en una silla, pero no pudieron ver al policía. Cuando el señor Vicente cogió el esqueleto para poder llevarlo a la casa de Jian y acabar con todo esto, alguien les comenzó a hablar con una voz horrible casi como si fueran gruñidos. Se asustaron y vieron en el televisor, la estática formaba un rostro casi irreconocible y deforme. Cuando les dijo los mataré a todos, no podrán escapar, y comenzó a reírse de forma macabra mientras su risa se iba deformándose poco a poco. De pronto escucharon una fuerte respiración y se escuchaba como si gotas cayeran del techo al suelo. Subieron las miradas y lo que vieron fue horrible. El techo estaba el policía con el cuello girado hacia atrás, mirándolos con los ojos blancos, babeando, echando espuma por la boca y con una sonrisa diabólica en sus rostros. De pronto gritó y se lanzó encima de ellos. Ambos cayeron al suelo. Mientras el policía atacaba al papá de Jian, el señor Vicente cogió un florero y lo golpeó en la cabeza. Ayudó a levantar al papá de Jian y cogió el esqueleto y comenzaron a correr gritando: Jian. Jian. Maldición, corre, sal de la casa, sal de la casa. Al escuchar esto Jian no lo pensó dos veces y salió corriendo hasta salir de la casa. Mientras los padres corrían para salir de la casa, el policía los estaba siguiendo con una escopeta sin dejar de pronunciar: lo siento mucho, lo siento mucho. De pronto se escuchó un disparo y el padre de Jian cayó al suelo diciendo: Vicente, maldición, corre, ve y acaba con esto. Vicente corrió y se percató que ya nadie lo perseguía. Llegó a salir y se reunió con Jian. De pronto se escucharon 3 disparos y Jian pegó un grito lleno de dolor como si su alma se desgarrara. Papá. Vicente lo cogió para que no entrara y se lo llevó a la fuerza hasta la estación de policía. Al entrar el coronel reconoció a Jian y vio al señor Vicente con un esqueleto en sus hombros. Entonces se asustó y le preguntó: Jian, ¿pudieron terminar con esto? ¿Cómo está Roberto? Entonces Jian le contó lo que sucedió y de inmediatamente fueron a la casa del oficial con una patrulla. Al llegar a la casa vieron todo el desastre y un charco de sangre en las escaleras, pero ningún cadáver, así que sacaron sus armas y comenzaron a buscar por la casa, hasta que llegaron al cuarto del fondo del pasillo. En él encontraron el cuerpo del oficial Roberto, con la cabeza destruida, con la escopeta apuntando a ella. Se había suicidado. En sus manos tenía un papel que decía: lo siento, nunca quise lastimar a nadie, ellos, los demonios, me obligaron, le disparé a matar y ellos se lo llevaron. Siguieron buscando al padre de Jian, pero por más que lo buscaban no llegaron a encontrarlo. Al salir los oficiales le dieron la nota a Jian, se disculparon y el destrozado se puso a llorar. Era tanto su sufrimiento que los demás también sentían su dolor.
Luego de haberse calmado, le quitó el esqueleto a Vicente y él mismo fue a su casa para poderle poner fin a todo esto. Bajó al sótano, agarró su pala y comenzó a cavar, hasta que pudo ver el esqueleto del niño y puso el cuerpo de su padre para enterrarlo juntos. Mientras lo enterraba vio a su padre parado al costado de los cuerpos, se miraba con una sonrisa, con una mano alzada como despidiéndose de él. Jian sonrió y terminó de enterrarlos. Pasó un mes desde que todo el suceso terminó, la familia de Jian seguía de luto, pero todo había terminado. Ambos amigos fueron al sótano para conversar ya que la casa estaba lleno de familiares por la misa de un mes del padre de Jian. Ahí se miraron y dijeron: por fin se acabó, lo logramos, mi padre fue un héroe, murió por nosotros, y ambos sonrieron y decidieron subir. De repente la puerta se cerró y todo se puso oscuro. Cuando escucharon hola chicos, sus corazones por poco se detienen, se helaron sus cuerpos y las lágrimas comenzaron a salir en ambos. De pronto escucharon: no me he olvidado de ustedes, les dije que me vengaría. Luego se escucharon unos gritos desgarradores, luego todo lo que quedó fue oscuridad y un silencio terrorífico. Ambos amigos quedaron atrapados en la oscuridad. Fin. De aquella sepultura, necesitaba alimentarse de aquella energía reminiscente. Cada día hacía lo mismo, se alimentaba de la energía de cadáveres recién fallecidos. Se daba su festín y luego vagaba, lamentándose de su destino. Su agonía era indescriptible, pero solo era oída por el resto de los espectros que por allí vagaba, la energía que quitaba aquellos cuerpos. Los convertía en los siguientes espectros que vagarían por la eternidad. En la lontananza de aquel campo santo y entre tanto lamento, no todos los espectros eran iguales, algunos no se alimentaban de la energía de otros cuerpos. Más bien los miraban por encima del hombro con gran desdén. Solo los visitaban y antes de llegar a su destino se presentaban ante ellos. Otros en cambio les encantaba asustar a niños y ancianos, se impregnaban del terror que producían en ellos, adoptaban los más espeluznantes formas, caras terroríficas, cuerpos amorfos, verdaderas deformidades, sonidos y ruidos de ultratumba. También aquel campo santo existían espectros buenos, los menos, pero también existían y daban compañía a los muertos recientes. Estos se regocijaban de la esperanza de aquellos cadáveres, del deseo de ver a sus familiares y seres queridos. Aquellos espectros solo podían visitar tumbas y fosas comunes que no estaban bendecidas, ni tenía a nadie que fueran a visitarlas, almas perdidas como ellos. Esas eran las leyes que imperaban en aquel campo santo. La mayoría de los muertos encontraban su destino, en cambio otros vagaban por sus recintos como almas en penas, sin encontrar nunca la paz y descanso que tanto necesitaban. Espero que les haya gustado, suscríbanse y den pulgar arriba.